Mira hasta qué punto, y le pido disculpas a un compañero, pero me parece que es el mejor ejemplo del descontrol y de la mentira del gobierno macrista. ¿Se acuerda de Samid? Sí. Samid, yo me Sí, imagino claro, a Samid sí. subiéndose en una canoa. Se les escapó con una canoa que nunca supieron por dónde fue. Ese era el control que le vendía el macrismo Cuando se a... fue a Belice, ¿Sí? ¿Se acuerda? ¿se escapó por agua de acá? Sí, claro. ¿Cómo sabes ¿Cómo se, eso? cómo ¿Salió se por un escapó? río? Porque lo dijo él. ¿Salió por un río? ¿En canoa? Entonces fíjese, si no pudieron detectar a Samid Escapándose en una canoa. escapándose en una canoa, imagínese si podían controlar el narcotráfico. No Ahora, seamos ridículos y no le mintamos a la gente, porque la gente no se merece que le mientan. Y esto no es una virtud ni del kirchnerismo ni del macrismo. La diferencia es que nosotros decimos la verdad, yo digo la verdad. Hasta que no cambiemos el paradigma de afrontar el narcotráfico, vamos a seguir perdiendo por goleada. ¿qué hay que hacer? De hecho, estamos perdiendo por goleada. Mirá que eso es un título, Sergio. Es un título, perdón, Pero por Luisito. supuesto. Es un título, ¿eh? Sí, claro. Te van a titular, estamos perdiendo por goleada la lucha contra el narcotráfico. Hasta que no cambiemos el paradigma. Te lo van a titular. ¿Pero tiene alguna duda? ¿Qué paradigma hay que cambiar? El paradigma de cómo afrontar el problema del narcotráfico. ¿Cómo es? Y además, ¿es el paradigma Reagan de balas? Eso es lo que ha fracasado. No es el paradigma Reagan. La lucha que ha planteado Estados Unidos desde de Nixon para acá, de enfrentar el narcotráfico, lo único que hizo fue aumentar la violencia. Fíjese ¿Pero hasta qué punto... hay que despenalizar? Pero hay que cambiar el paradigma. Después hablamos de la despenalización. ¿Pero cuál es cambiar el paradigma? Ahí tenemos que empezar a discutir el cambio de paradigma. ¿Y qué es lo que buscamos? Y no confundir, que es lo que hacen todos, narcotráfico con consumo. ¿Sabe por qué? Porque estoy cansado de la hipocresía de la política, que permanentemente habla de la lucha contra el narcotráfico y nunca habla del consumo. Pero hay narcotráfico porque hay consumo. ¿Cómo? Pero hay narcotráfico porque hay consumo. Mire, yo le puedo decir que el principal problema de adicción en la gran mayoría de los países es con drogas lícitas. Pero ¿Qué? es una droga lícita. Por eso. Pero bueno, y entonces, es un problema de consumo. Bueno, pero no me puedes comparar el clonazepam con la cocaína. ¿Por qué no? Dale, Sergio. ¿Pero por qué no? Porque uno es un medicamento, otro es droga. ¿Pero por qué no? No me quema las neuronas. Los dos tienen efectos. Si yo le digo que pero una está autorizada, el clonazepam es una droga que afecta el sistema neurológico, que produce adicción, y la adicción es una enfermedad, estamos hablando, Entonces, después lo podemos... pero pará, porque siempre tenés pasa, estas cosas que vas más allá, tenés una marcha más realmente en tu forma de pensar. Entonces vos plantearías seriamente, estás con una idea muy de romper las estructuras, de legalizar algunas drogas. Bueno, ahora entremos a analizar. ¿Cuál es el problema del narcotráfico? ¿El problema del narcotráfico es el consumo? No, porque le acabo de decir que la gran mayoría de los países el problema del consumo lo tiene con drogas totalmente lícitas. Fíjese lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, con la oxicodona. Y le digo la oxicodona porque es algo que lo vemos normalmente en las películas. El problema del narcotráfico no tiene que ver con el consumo. El problema del narcotráfico genera violencia, genera corrupción y genera ruptura del tejido social. Te estás yendo, perdón Luisito, porque te me estás escapando. No. Entraste a un camino que ahora no sabes cómo salir. No, dígame. Porque te dije que hay consumo porque hay narcotráfico, o hay narcotráfico porque hay consumo. Porque si no, está bien, después no es lo mismo el que compra 1 gramo para un consumo personal de algo que aquel que compra 5 kilos para distribuir. Le vuelvo Eso a lo dice la ley. Le vuelvo a repetir. ¿Pero qué harías con la cocaína, por ejemplo? ¿O con el Paco? Primero, ¿estamos hablando de narcotráfico o de consumo? Es lo mismo. No, no es lo mismo. Consumo. Consumo. La mejor manera... Como médicos, son médicos. La mejor manera, y si me permite le voy a dar un ejemplo, la mejor manera de atacar el consumo es la prevención. Recién hablábamos del femicidio, de la campaña de concientización. Y le voy a dar un ejemplo. En la Argentina, usted habrá visto, la gente ve, por ejemplo, en las películas, que en Estados Unidos, por ejemplo, hay mucho consumo de cocaína y heroína endovenosa. Algo que en la Argentina no se ve. Entonces uno empieza, con esa vocación científica, empieza a investigar por qué en la Argentina no hay consumo de cocaína endovenosa y de heroína endovenosa. ¿Y sabe cuál es la conclusión? Que cuando empezó el auge del consumo de la cocaína y de la heroína,
empezó de manera muy contundente la campaña de prevención de HIV. Esa contundencia de la campaña de prevención HIV, que tenía que ver con el uso de jeringa, la prevención de las jeringas, Te entiendo. Vos impactó él va directamente. siempre con. Trata de agarrar el Porque tema tiene- que tiene- pase. a Sí, ver, bueno, no, pero está bien, tampoco- a partir del conocimiento, él saca conclusiones. A nosotros nos faltan elementos justamente para llegar a estas conclusiones. El problema del Pero, Sergio, narcotráfico, muchas veces se el problema desconoce. del narcotráfico, obviamente que hay consumo porque hay narcotráfico, pero no necesariamente tiene que haber narcotráfico para que haya consumo. Hay ciudades... Siempre enseñás, Sergio. No, tenés unas fíjese, cosas que son, ¿viste? Tiene pero, unas movidas retóricas. Vayamos con ejemplos. En Estados Unidos tiene lugares donde la marihuana es lícita y sin embargo tienen problema de consumo. Entonces, ¿cuál es el problema? Acá lo que no se entiende es que el narcotráfico, que es una actividad ilegal, genera 3 acciones que son tan tóxicas como el efecto mismo de la droga. 3 acciones, dale. La corrupción, Dale. la violencia y la ruptura del tejido social. Entonces, eso genera toda acción ilícita. Entonces, cuando uno plantea la discusión de generar que la legalidad de las drogas no tiene que ver con la tolerancia de que el consume, sino con atacar uno de los problemas más graves que tiene el narcotráfico, que es eso, la muerte, porque no se olvide, fíjese qué pasa en Estados Unidos. Estados Unidos consume el 80% de la cocaína que se produce en Latinoamérica. ¿Quién pone los muertos? Latinoamérica. Estados Unidos la consume, pero la violencia la tiene los países que la producen.